¿Alguna vez has sentido una traición tan aguda, tan silenciosa, que no se sintió como una puñalada por la espalda, sino como si alguien estuviera borrando lentamente tu existencia? No se trataba de dinero, no se trataba de codicia, de una promesa que se suponía sobreviviría al hombre que la hizo. Dicen que nunca conoces realmente a tus padres hasta que ves cómo te tratan cuando creen que no estás mirando, o peor aún, cuando creen que ya no importas. Me llamo Maura, tengo 52 años, y durante toda mi vida creí que la palabra de un padre era ley. Creí que los contratos escritos significaban algo. Pero aprendí, por las malas, que para algunas personas, incluso las que comparten tu ADN, una promesa es solo un marcador de posición, hasta que aparece una mejor opción. Y el objeto en el centro de esta guerra no era una casa ni una cuenta bancaria, era madera, cuerdas y recuerdos. Para entender por qué hice lo que hice, tienes que entender el objeto. No era solo un instrumento, era una Telecaster de los años 60. Si sabes de guitarras, conoces esa forma, el acabado, rubio caramelo, la forma en que la luz golpeaba los herrajes cromados, el olor del viejo estuche, que era una mezcla de tabaco rancio, terciopelo y mi infancia. Mi padre compró esa guitarra antes de que yo naciera. Fue la banda sonora de mis primeros años. Antes de que empezaran los gritos, antes de que cayera el silencio, estaba la guitarra. Cuando tenía 10 años, mi mundo se fracturó. Mis padres se divorciaron y no fue amistoso. Mi padre dejó a mi madre por otra mujer, una mujer que venía con su propio conjunto de hijos, mayores, más ruidosos, y de repente, en todas partes recuerdo estar parada en la puerta de su nueva casa, sintiéndome como una invitada en la vida de mi propio padre. Mi hermana y yo éramos las visitantes de fin de semana, los recordatorios de un matrimonio fallido, mientras que su nueva esposa y sus hijos eran los residentes permanentes. Pero a través de toda esa arena movediza, había una constante, la Telecast. Mi padre me la había prometido desde que tengo uso de razón. Era lo nuestro. Él la pulía, yo miraba, él tocaba, yo escuchaba. Maura, me decía, mirándome directamente a los ojos, cuando yo no esté, o cuando sea demasiado viejo para tocar, esto es tuyo. Tú mantienes viva la música en tu corazón. Me aferré a eso. Cuando eres hija del divorcio, te aferras a las migajas de afecto que te dan. Esa guitarra se convirtió en el símbolo de su amor por mí. Era la prueba de que yo seguía siendo su hija. Luego vinieron las discusiones. Tenía 16 años cuando la guerra por la guitarra comenzó de verdad. Entra Ronnie, mi hermanus. Ronnie era mayor, Ronnie era ruidoso y, fundamentalmente, Ronnie tocaba la guitarra. Yo no tengo cero talento musical en mis dedos, pero tengo una sinfonía en mi alma. A Ronnie no le importaba el sentimiento, le importaba la utilidad. 6. A cenar, miraba a mi padre y decía, es un desperdicio, ¿no? Darle un hacha vintage a Maura, ella solo la va a colgar en una pared. Yo realmente la tocaría. Los instrumentos están hechos para ser tocados, no mirados. Sabía exactamente qué botones presionar. Me hacía sentir indigna. Me hacía sentir que mi amor por el objeto era superficial porque no podía hacerlo cantar. Pero me mantuve firme. No se trata de tocarla, Ronnie, le respondía bruscamente. Se trata de a quién le pertenece. Es de mi papá, y él dijo que es mía mi padre. En su estilo típico, simplemente se sentaba allí, bebiendo su cerveza, evitando el conflicto. Nos dejaba pelear, nunca callando completamente a Ronnie, lo que solo lo envalentonaba. Esta tensión se coció a fuego lento durante décadas. Era el elefante en la habitación en cada día de Acción de Gracias. Cada Navidad, los ojos de Ronnie se desviaban hacia el estuche de la guitarra en la esquina, y yo sentía que se me cerraba el estómago. Se sentía como si estuviera esperando a que mi padre muriera solo para poder agarrarla. Sentía que tenía que proteger mi herencia mientras el dueño todavía estaba sentado allí mismo. Era agotador. Hace 15 años, las cosas llegaron a un punto crítico. Mi hermana y yo viajamos para visitarlos. El aire estaba denso ese fin de semana. Mi padre, tal vez sintiendo su mortalidad,
o tal vez simplemente cansado de las discusiones, decidió que era hora de arreglar el patrimonio. Nos sentó a todos en la mesa del comedor, a mí, a mi hermana, a mi madrastra y a sus hijos, incluido Ronnie. Parecía una fusión de negocios, no una reunión familiar. Repasamos todo, los autos clásicos, máquinas hermosas que valían una fortuna, la máquina de discos vintage, los muebles, las cuentas bancarias. Mi padre me miró y preguntó a Maura, ¿qué quieres? Elige un auto, elige cualquier cosa. Miré alrededor de la habitación. Vi la codicia en los ojos de mis hermanastros mientras calculaban mentalmente el valor de los autos. Meyer, Ronnie. Luego, miré a mi padre. No quiero los autos, papá, dije, con la voz temblando un poco. No quiero el dinero, no quiero la máquina de discos. Solo quiero la Telecaster. Eso es todo lo que siempre he querido. A la habitación se quedó en silencio. Ronnie explotó. ¿Estás bromeando? ¿Estás dejando pasar un auto deportivo por una guitarra que no puedes tocar? Eso es una locura. Papá, dámela a mí. Ella la está desperdiciando. Discutimos durante 2 horas dando vueltas en lo mismo. Pero esta vez, mi negué a retroceder. Tenía 37 años y había terminado de ser la niña educada que se hacía a un lado para la nueva familia. Finalmente, Ronnie levantó las manos con disgusto. Bien, toma la maldita cosa. Dios, eres terca. Mi padre asintió. Sacó un pedazo de papel. Lo escribí. La Telecaster de los años 60 es para Maura. Todos lo firmamos. Mi padre, mi madrastra, Ronnie, yo, mi hermana A. Estaba hecho. Era tinta sobre papel, un tratado emocional, legalmente vinculante. Salí de esa casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 20 años. No me llevé la guitarra. Entonces, mi padre todavía la tocaba ocasionalmente, y yo no era un buitre. No iba a desvalijar su casa, mientras él todavía vivía en ella. Solo quería la seguridad de saber que, cuando llegara el momento, mi historia no sería robada. Nunca volví a mencionar el tema. ¿Por qué lo haría? Estaba arreglado. Estaba firmado. ¿Confiaba en él? Pasaron los años. La vida sucedió. Nos mantuvimos en contacto, cosas habituales de familia. Pensé que la guerra había terminado. Pensé que había ganado la única batalla que me importaba. Pero olvidé una cosa crucial sobre los hombres débiles. Siempre elegirán el camino de menor resistencia, incluso si eso significa traicionar a las personas que más los aman. A Navidad de 2023, el año en que todo se hizo añicos. Mi padre vino a visitarnos. Se alojaba cerca de mi madre y mi hermana. Yo estaba ocupada con el trabajo, así que aún no lo había visto. Mi madre, mi hermana y mi padre estaban tomando café. Simplemente poniéndose al día. Era informal, era cálido. Y entonces, con la indiferencia casual de alguien que menciona el clima, mi padre soltó la bomba. Tomó un sorbo de su café, miró a mi madre y dijo, por cierto, le di la Telecaster a Ronnie el mes pasado. Mi madre no me llamó de inmediato, esperó hasta que mi padre se hubo ido de su casa, hasta que el polvo de su confesión casual se hubo asentado, dejando atrás solo el cráter de la traición. Cuando sonó mi teléfono, yo estaba en mi cocina, preparando la cena, felizmente inconsciente de que mi historia acababa de ser reescrita. Contesté, esperando los saludos habituales, pero en su lugar escuché una pesadez en la voz de mi madre que hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Ella no suavizó la noticia, me contó exactamente lo que pasó en el café, la charla casual y la repentina y desgarradora revelación de que la guitarra ya no estaba. Se la dio a Ronnie. Maura, dijo, con la voz temblando, por una mezcla de ira y angustia por mí. Dijo que no pensaba que fuera gran cosa. No grité. No lloré. Me quedé entumecida. Fue una sensación física, como si toda la sangre se hubiera drenado de mis extremidades. Miré fijamente a la pared, con el teléfono presionado contra mi oído, tratando de procesar la lógica. Teníamos un trato, teníamos un papel firmado, teníamos 40 años de promesas. ¿Cómo pudo simplemente regalarla? Y a Ronnie,
la única persona que se había burlado de mi conexión con ella durante décadas. La traición no era solo la pérdida del objeto, era que me estaban borrando a mí. Al dársela a Ronnie, estaba validando cada cosa desagradable que Ronnie había dicho alguna vez, en que yo no era digna, que no importaba, que la utilidad era más importante que el legado. Le dije a mi mamá que tenía que colgar. Me senté en silencio durante mucho tiempo. Esperé a que mi padre llamara. Quería ver si tenía el coraje de decírmelo él mismo, o si era lo suficientemente cobarde como para dejar que mi madre hiciera su trabajo sucio. Anne esperó 3 días de silencio mientras yo me cocinaba en una mezcla tóxica de dolor y rabia. Cuando su nombre finalmente apareció en la pantalla de mi teléfono, mi mano temblaba mientras deslizaba el botón para contestar. Su voz era alegre, ajena a todo. Hola cariño, ¿cómo van las cosas? Sonaba como un hombre sin ninguna preocupación en el mundo. Un hombre que no acababa de destruir su relación con su hija. Hablamos del clima durante 30 segundos, antes de que decidiera abordar el tema, pero no se disculpó. Buscó validación. Entonces, comenzó, con tono ligero. Le mencioné a tu mamá que le di la Telecaster a Ronan. No te importa, ¿verdad? Quiero decir, él ha estado pidiendo. Y tú no la has mencionado en años. El aire salió de mis pulmones. No te, ¿verdad? Fue la pregunta más manipuladora que podría haber hecho. Si decía que sí, era la hija mezquina y celosa. Si decía que no, era un felpudo. Sí, papá, dije, con mi voz sorprendentemente firme, aunque helada. Me importa mucho, en esa guitarra es mía. Firmamos un papel. ¿Me la prometiste desde que era una niña? Hubo una pausa en la línea, un silencio largo e incómodo, donde podía escucharlo moverse. Luego vino la excusa, la lógica de un hombre débil, que solo quería que el ruido parara. Bueno, mira, cariño, suspiró, sonando molesto porque yo estaba haciendo esto difícil. Ronnie me ha estado molestando con eso cada fin de semana durante meses. Cada vez que lo veo, pregunta por la guitarra. ¿La estás tocando? ¿Me la puedes dar? Maura, no toca. Simplemente me agotó. Y honestamente, Maura, no has preguntado por ella en 10 años. Imaginé que ya no la querías. Pensé que lo habías olvidado. Sentí un calor subir por mi pecho, que era tan intenso que se sentía como acidez estomacal. No pregunté por ella porque todavía estás vivo. Casi grité en el teléfono. ¿Entiendes? Eso, no soy un buitre. No voy por ahí pidiéndole a mis parientes vivos su herencia. Ronnie te estaba acosando por tu propiedad mientras tú todavía la usabas, y porque te mostré respeto, porque esperé. ¿Me castigas? Premiaste su codicia, y castigaste mi respeto. Es solo una guitarra, Maura, dijo. Y ese fue el último clavo en el ataúd. Él la está tocando. Él la está disfrutando. ¿No puedes simplemente alegrarte por él? ¿Por qué tiene que ser una pelea? No es solo una guitarra, susurré, con las lágrimas finalmente picando en mis ojos. Éramos nosotros. Era la única cosa que era solo nuestra. Y se la diste a la familia política. Otra vez los elegiste a ellos. Otra vez respiré hondo, estabilizándome. Sabía que si no trazaba una línea en la arena ahora, nunca me respetaría. A mí misma. De nuevo, papá. Escúchame bien. Necesitas recuperarla. No me importa cómo lo hagas. No me importa si Ronnie hace un berrinche. Tenemos un acuerdo por escrito. Ve a su casa, recupérala y guárdala hasta que estés listo para pasarla correctamente. Pero si esa guitarra se queda con él, esta conversación es la última que vamos a tener por mucho tiempo. Se rió, una risa nerviosa y desdeñosa. Vamos, Maura, no seas dramática. No puedo pedir que me la devuelva ahora, es un regalo. ¿Sería de mala educación? ¿De mala educación? Repetí, incrédula. ¿Crees que recuperarla es de mala educación? Pero romper una promesa de toda la vida a tu hija no lo es. Está bien, esa es tu elección. No esperé a que se retractara. No esperé otra excusa sobre cómo Ronnie la necesita más. Colgué en mi mano, temblaba tanto que casi dejé caer el teléfono. Bloqueé su número inmediatamente. Luego, bloqueé a Ronnie, luego bloqueé a mi madrastra y a sus otros hijos. No fue un berrinche,
Fue una cuarentena. Tenía que protegerme de la manipulación. Las consecuencias fueron inmediatas. Missile fue más fuerte que cualquier grito. Mi mamá me dijo más tarde que mi papá estaba desconcertado. No podía entender por qué estaba tan enojada por un objeto viejo. Empezó a decirle a la gente, mis tías, mis tíos, que yo estaba siendo codiciosa, que estaba celosa del talento musical de Ronnie. Él manipuló la narrativa, pero yo tenía la verdad y tenía el silencio. Las vacaciones fueron y vinieron. Pasó mi cumpleaños, llegaba un mensaje de texto de un número desconocido, o un mensaje de voz se colaba en mi carpeta de bloqueados. ¿Feliz cumpleaños? Espero que hayas superado esta tontería. Feliz Navidad, te extraño. Los ignoré todos. La guitarra se había ido, y en lo que a mí respectaba, el padre que me la prometió también se había ido. ¿Un año? Es mucho tiempo para llorar a alguien que todavía camina por ahí. En el silencio de ese año, pensé mucho. Pensé en esa Telecaster, claro, pero sobre todo pensé en el valor. Ronnie veía valor en el sonido que la madera podía hacer. Mi padre veía valor en el camino de menor resistencia, pero me di cuenta de que mi valor residía en mi respeto propio. Dejé de esperar la disculpa, que nunca llegaría. Dejé de fantasear con mi padre, irrumpiendo en la casa de Ronnie y exigiendo que le devolviera la reliquia. Dejé ir al fantasma, di la guitarra. Pero el universo tiene una forma curiosa de equilibrar la balanza. A menudo, cuando menos lo esperas, unos 14 meses después de la gran traición de la guitarra, mi primo, el sobrino de mi padre, se casó. Fue una gran boda familiar, del tipo que no puedes evitar sin causar una escena. Debatí no ir. Anne sabía que ellos estarían allí, pero mi madre insistió en que fuera por el bien de mi primo. Y mi hermana prometió ser mi escudo humano. Así que me puse mi mejor vestido, mantuve la cabeza alta y entré al salón de recepción. Los vi de inmediato. Mi padre, luciendo más viejo, más pequeño, mi madrastra, Ronnie. Ronnie, que se paseaba como si fuera el dueño del lugar. Los evité como a la plaga. Me quedé al otro lado de la sala rindo con mis primos, bailando con mi hermana. Estaba haciendo bien, estaba sobreviviendo, hasta que la banda se tomó un descanso. En el DJ anunció que un invitado especial quería tocar una canción para los novios. Se me cayó el estómago. Lo supe incluso antes de que subiera al micrófono. Ronnie subió al escenario y estaba colgada sobre su hombro, brillando bajo las luces del escenario. La Telecaster de los años 60, mi corazón martillaba contra mis costillas. Verla en sus manos se sentía como ver a un ex amante con alguien nuevo. Se veía mal, se vea rabada. Ronnie tocó el micrófono. Hola a todos, sonrió, absorbiendo la atención. Quiero dedicar esta canción a la feliz pareja. Y quiero agradecer a mi padrastro por pasar esta increíble belleza vintage a la única persona de la familia que realmente puede hacerla cantar. Me miró directamente, apuntó el mástil de la guitarra en mi dirección. Una sonrisa burlona jugaba en sus labios. Fue una vuelta de la victoria pública. Un giro final del cuchillo en la habitación. Se quedó en silencio. La gente sabía, los chismes familiares viajan más rápido que la luz. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi padre miró sus zapatos, incapaz de sostenerme la mirada. El calor, subir a mis mejillas. En ese momento, tenía dos opciones. Causar una escena, gritar, llorar y probar que tenían razón sobre que yo era dramática, o hacer algo que nunca esperaron. No salí furiosa. No volteé una mesa. Me puse de pie, levanté mi copa de champán, miré a Ronnie directamente a los ojos y levanté mi copa. Un brindis silencioso. Un brindis que decía, puedes tener la madera y las cuerdas, pero nunca tendrás la clase. Le di la espalda. Salí del salón hacia el aire fresco de la noche. Mi hermana me siguió. ¿Estás bien?, preguntó, furiosa. Estoy mejor que bien, dije, y por primera vez lo dije en serio. Soy libre. Esa noche, mi padre me envió un mensaje de texto. Pasó el bloqueo porque usó el teléfono de mi tía. Te vi irte. Siento que haya dicho eso. ¿Podemos hablar?
Miré el mensaje. Escribí una respuesta, luego la borré. Escribí otra, la borré. Finalmente, escribí la única verdad que importaba. Rompiste un contrato, papá. No solo el de papel, sino el que los padres hacen a sus hijos de ser justos. Vendiste mi confianza por una vida tranquila. La guitarra no es el precio de entrada de vuelta a mi vida. El precio es tiempo. Y ahora mismo se me acabó. Nunca lo envié. Simplemente borré el mensaje. El silencio es una respuesta poderosa. Han pasado 2 años. No he hablado con él. Escuché por ahí que Ronnie empeñó la guitarra 6 meses después para pagar una deuda de juego. Mi padre tuvo que volver a comprarla en la casa de empeño al doble del precio. La tiene ahora, sentada en su casa, sin tocar. Le dijo a mi madre que la está guardando segura para Maura. Él cree que puede volver a comprarme con el objeto. Todavía no lo entiende. Nunca se trató de la guitarra. Se trataba de la promesa. Y algunas cuerdas, una vez rotas, nunca se pueden volver a afinar. Entonces, aquí está mi pregunta para ustedes. Me alejé de mi padre, de mi herencia y de la única reliquia familiar que alguna vez me importó porque la falta de respeto era demasiado fuerte para ignorarla. Pero algunas personas dicen que la familia es la familia y debería perdonar a un anciano sus errores. ¿Soy yo la idiota por cortarlos por completo? ¿O finalmente aprendí la lección más valiosa de todas? Que tu paz vale más que cualquier herencia. Déjenme saber qué hubieran hecho ustedes en los comentarios abajo. Y si alguna vez han tenido que trazar una línea dura con la familia, presionen ese botón de suscripción porque estamos juntos en esto.